Y esto ha llegado al Congreso de los Diputados. Hoy Tellado ha planteado esto en precisamente esa sesión de control. Mire, ahí sigue usted con sus insultos a los jueces. Usted sabe, igual que yo, que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí, mintiendo en sede parlamentaria, ha mentido incluso hasta en el Tribunal Supremo. Como presidenta de Baleares, le abrió las puertas a una trama corrupta. Ustedes son una organización criminal. Entréguense. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor Tellado. Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse. Presidente, hoy el Partido Popular dice al gobierno lo cerca la corrupción. En el caso Begoña, el Partido Popular tiene razón en esto. Si Mira, me parece, Gómez es condenada, Sánchez debe... Voy a decir, fíjese, hay muchos procedimientos judiciales, ¿no? Y que afectan a temas de escándalos y tal. No en todos, hay muchos que se respetan la actuación de los jueces. La mayoría, la inmensa mayoría, no hay una crítica, no hay, bueno, puede haber algún comentario. Pero yo debo decir, porque además, obviamente, es la mujer del presidente del gobierno y sé lo que supone ser mujer del presidente del gobierno, o pareja, siempre ha sido mujeres aquí. A ver si alguna vez ya podemos hablar más de pareja o de cónyuge, ¿no? Y me parece, este procedimiento judicial me parece insólito. Insólito. O sea, las cónyuges, las mujeres del presidente del gobierno, todas han tenido una asistente o dos a veces, ¿no? Y lo es para todo, como es normal. Yo, a lo mejor esto pues no se ha explicado suficientemente, los jueces deben de entenderlo, deben de comprenderlo. Cuando uno ha estado en esa función, ahora yo lo puedo explicar con facilidad. Es decir, ¿por qué? Porque una persona que asiste, y fíjese, nuestra presidencia del gobierno en cuanto a asistencia de las parejas y tal es completamente modesta en relación con las otras presidencias que yo he conocido, de cualquier país importante del mundo, que tienen mucho más staff. Pues esa persona la atiende en todo, en su actividad protocolaria, en la actividad institucional, en la actividad profesional, en la actividad privada, porque de lo que se trata es de una cierta protección y acompañamiento, precisamente para que nadie se prevalga de la mujer del presidente del gobierno. Protección y acompañamiento en las tareas que, por cierto, bastante tienen esfuerzo, supone, ¿no? El protocolo, la asistencia, actos, y tiene una actividad profesional. Begoña Gómez ha tenido una actividad profesional desde antes de entrar en la Moncloa, en la misma línea. No se ha beneficiado en nada, no ha consolidado ningún futuro de nada. Me parece insólito este caso. Lo tengo que decir así. Para mí el más insólito de las instrucciones penales que he conocido. Porque, claro, como sé muy bien el papel que tiene una mujer del presidente del gobierno y lo que es Begoña Gómez y lo que ha hecho, me parece increíble hasta qué punto hemos llegado de pedir la 24 horas. Y añado algo que me parece también importante. Se ha abierto un debate sobre la crítica o no, que insisto, no generalicemos, señor Tellado, nadie está generalizando. Ahí la mayoría de los procesos judiciales no se critican, no se cuestionan. Pero debo decir a continuación dos cosas. Primero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue imputado, trató de ser imputado por el señor Peinado. Y el Supremo, con una contundencia poco habitual, dijo que no había absolutamente ni el más mínimo indicio, ni de lejos, para imputar al ministro de Justicia. Oiga, pues es normal que el ministro de Justicia responda con contundencia al señor Peinado. Normal. Él lo tiene en su carne y todos vimos aquella escena. Y dos, que me parece muy importante. Ojo, sería bueno que un día se hiciera aquí un mínimo informe sobre, por ejemplo, lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la gran democracia de las libertades, sobre la libertad de prensa y de expresión y la crítica a los jueces. Es que hay sentencias, esto es un tema muy debatido, muy importante. Sentencias que dicen, en una democracia criticar a los jueces es esencial. Es esencial para la democracia esa capacidad. ¿Por qué? Porque la independencia no está en cuestión. Esto es un debate falso. La independencia la tienen porque lo dice la Constitución y la ley, como debe ser. Ningún juez se siente afectado por un debate público. No es cierto, no es la independencia, pero el derecho de crítica y los primeros valedores de eso son los jueces.
Lo han sido el Tribunal Supremo, lo ha sido el Tribunal Constitucional. Es la esencia de la democracia. ¿Por qué? Porque todo lo que conocemos hoy como democracia, como sociedad libre, avanzada, empezó por la libertad de expresión y la libertad de crítica. Presidente, ¿me está diciendo usted que hay lawfare, que hay jueces haciendo política bajo las togas? ¿Me está diciendo usted que hay guerra sucia? Yo ¿Usted lo que le digo... han hecho fotos? Dice usted que... No, yo nunca haré una... Que son un seguimiento. ¿Hay guerra sucia en España? Me vanaglorio de ser la antítesis del señor Tellado. O sea, que jamás haré alguna acusación. Yo hago una argumentación y una reflexión. Simplemente, por ejemplo, del auto del señor Peinado. Claro, comparar a un presidente de gobierno democrático, dejar la insinuación con Fernando VII, con el rey absolutista, que por cierto restauró la Inquisición en España, pues es un auto que tiene un contenido político. No lo vamos a... Es que eso es una reflexión política. Es una reflexión política, no es jurídica, porque evidentemente nada tiene que ver. Y por tanto, insisto, exige un debate y una contradicción política. Esta es la grandeza de la democracia. A esta hora voy a abrir la mesa enseguida, pero a esta hora hay una causa abierta y es claro. Pero usted, sin duda, es objetivo, ¿no?, de críticas despiadadas, de noticias falsas, de mentiras, que publican determinadas terminales mediáticas que después utiliza el Partido Popular y Vox, y que después colectivos ultracatólicos de extrema derecha amenazan con llevarlo a la justicia que está como está, con una condena al fiscal general del Estado, con kits que han salido gratis al Partido Popular o con instrucciones como la del juez Peinado. ¿Cómo se acaba con este ciclo de la mentira? Es decir, ¿cómo se acaba de que las noticias falsas acaben marcando la agenda política y que eso luego acabe marcando la agenda en tribunales? ¿Ha faltado coraje a la hora de denunciar el lawfare por parte yo defiendo una libertad de expresión amplia, no diría sin límites, pero casi, ¿no? Y fíjese, a mí no sé cuántas querellas me han presentado en mi vida, ¿no?, como expresidente, porque al querellado nunca le comunican, luego te enteras por la prensa, ¿no?, y tal, pero todas se han archivado de una manera olímpica y tal. Yo tengo esa confianza. ¿Archivo olímpico? Sí, archivo olímpico. Sí, pues sí, porque los argumentos han sido demoledores. Claro, me han acusado de colaboración en el narcotráfico, colaboración en el terrorismo, no sé qué, unas cosas, en fin. Pero bueno, yo lo llevo con cierta galanura, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque sé que en democracia quien tiene una gran responsabilidad, yo no la tengo ahora, pero la he tenido y sé que soy una persona pues que tiene relevancia pública, debe estar dispuesto a aceptar casi todo, porque al final, fíjese, el tiempo... Los que las imponen, los que querellas, me conocen algunos y saben que es mentira lo que están escribiendo. Lo saben perfectamente. O sea que yo tampoco voy a dar trabajo todo el día a los tribunales de querellarme, de denunciar, porque parece que estás... No, a mí no me afecta. A mí no me afecta todas estas mentiras y chorradas que se dicen. Debemos de confiar. Hombre, ojalá la política... Yo nunca me denuncié a nadie ni me querellé con nadie como líder de la oposición, jamás, porque quiero que las victorias políticas sean con argumentos, con ideas, con debate, con deliberación. Eso es la grandeza de la política. Ahora, si tú quieres que solo derrotar al enemigo a través de querellarte a ver si pillas algo, a ver si sale algo, pues es que confías muy poco en ti mismo y tienes poco que ofrecer. A mí esta vocación que ha entrado ahora el PP todo el día haciendo de fiscales, ¿sabes? Que han equivocado la actividad. De fiscales y jueces, están todo el día sentenciando a unos y a otros. Respetemos los procesos judiciales. Yo recuerdo cuando salió el caso Gürtel, yo era presidente del gobierno. Y me preguntaron, había salido Rajoy y luego dijo aquello de que no es un caso del PP, sino contra el PP. Bueno, yo dije, mire, yo respeto hacer la justicia, yo nunca he imputado a nadie, nunca he acusado a nadie. Creo que en la vida eso corresponde, cuando eres un político menos todavía, ¿no?, tus rivales. Eso yo cada vez que el señor Feijóo ha hablado de la mujer del presidente del gobierno, yo lo paso mal. Lo paso mal porque no quiero ver a mi país que los líderes políticos lleven al terreno de su pareja, de su familia, de verdad. Creo que es un muy mal precedente y, por tanto, tengamos en principio, lo mejor en la vida es no acusar ni presumir de nada. Eso es un buen principio. Y sobre todo, cuando hay tantos que tienen vocación frustrada, ¿no? Hay en el Senado las comisiones de investigación y tal, y llegan allí, están todos, parece que todos, coño, no aprobó la posición de fiscal. Que es lo que realmente me hubiera gustado. Esa que me ha dicho, quiero saludarle, Rosa Villacastín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, estoy encantada. ¿Qué quieres que te diga? Él sabe lo mucho que le admiro. Es castellano como yo y se le nota mucho. No, sí le quiero hacer una pregunta. Hombre, ¿Cuándo es cómo la no, última vez que ha visto a Felipe González? Que sí he visto. No, perdón. La última vez que ha visto y ¿Cuándo es cómo la ha visto última a vez que ha Felipe visto a González. Felipe González? No, la última vez que le he visto fue cuando coincidimos en la presentación de esa serie de documentales que hizo Movistar sobre los expresidentes. Y ese día había tenido una pequeña lesión en una pierna en Lanzarote, en el hotel en Lanzarote, y estuvimos prácticamente hablando de eso. No pega una puntada sin hilo, Rosa. Interesándome por su salud. Y fíjese, yo nunca le digo nada cuando le encuentro. Nunca le digo nada de lo que dice de mí, por ejemplo, o nunca le digo nada de lo que dice de otras cosas, porque le tengo mucho respeto y porque al final, pues mira, en la vida yo no quiero tener ningún mal recuerdo personal con Felipe González, por cierto, ni con él ni con nadie. Pero González sigue siendo de los suyos. Bueno, él sabrá. Él sabrá. Yo creo que nadie puede hablar. Yo desde luego no comparto la crítica que hace tan insistente al gobierno de Pedro Sánchez. Me parece que primero por lealtad, ¿no? La vida y ser leal es algo muy conveniente, porque si tú quieres a los que te quieren, pues normalmente te van a querer siempre. Y en segundo lugar, porque es que objetivamente este gobierno ha hecho grandes cosas en la economía, ha hecho grandes cosas en la defensa de la política internacional de España. ¿Por qué? Porque España, lo dice su Constitución, además el preámbulo, apuesta por la cooperación pacífica entre los pueblos. Ha defendido la legalidad internacional. Y cuando dicen que ha sido oportunista Pedro Sánchez con Gaza o ahora con Irán, digo, pero si esa es la constante del Partido Socialista, o ya no se acuerdan de Irak y de lo que hicimos. Es un ADN del Partido Socialista, que por cierto, debía de ser un ADN democrático, porque la legalidad internacional es expresión de la democracia. Pero ya unidad nacional es hoy el debate. Expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos bien. ¿Cómo lo lee? Prioridad nacional. ¿Esto qué es? Es una vergüenza internacional. Es una vergüenza proponer esto ante la Unión Europea. Es una política orbanista, la que haría Orbán, de decir eso, los españoles primero en los servicios públicos. En fin, es como retroceder nuestro país hace 50 años, cuando, hombre, si hay algo que la España democrática ha conquistado, es la dignidad de los derechos, la defensa universal de los derechos humanos, la capacidad de integración. Nosotros sufrimos la España triste, la España de la extrema derecha, sufrió la emigración y queríamos que los españoles fueran tratados bien. ¿Qué dirían ahora? ¿No? ¿Qué dicen ahora? ¿Cómo quieren que traten a los españoles? ¿Como están proponiendo aquí que tratemos a los que vienen de fuera? Esto es una vergüenza. Presidente, el Partido Popular dice esto no es los españoles primero, esto es arraigo primero. Arraigo. Es que yo he oído varias versiones, ni ellos saben lo que es el arraigo. No, lo que aquí han dicho es nacionales primero, y eso no tiene que ver con el arraigo, eso tiene que ver con el estatus jurídico, Y nuestra Constitución establece la dignidad de la persona, los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha establecido claramente que hay que tener un tratamiento. ¿Qué no pueden los extranjeros? Pues votar en unas elecciones generales, si no tienen nacionalidad española, ¿no? Tienen que someterse a unas reglas del trabajo. A partir de ahí son iguales, por favor. Esto es el espíritu constitucional, es el espíritu de la igualdad. Fíjese, toda la extrema derecha ataca aquello que tiene que ver con la igualdad. Y la igualdad es la contraseña de la democracia. Ataca la igualdad por el origen, por la raza, porque vengan de fuera. Ataca la igualdad entre hombres y mujeres. Descreen del feminismo, niegan la violencia de género. Es la igualdad, el gran objetivo de las fuerzas reaccionarias. Y el conocimiento, la cultura, el saber. Por eso niegan el cambio climático. Presidente, hoy Vox dice prioridad nacional significa lo que nosotros decimos. Esto es nuestro. Hay ahora mismo un contagio. Escuche lo que dice Pepa Millán hoy.
Nosotros tenemos que ayudar primero a los de casa. Lo primero es atender a los nuestros. El Partido Popular no ha hablado de prioridad nacional hasta que no ha venido Vox a hablar de esto. Entonces ahora no van a definir ellos lo que es o no es, porque aquí nadie ha pensado en los españoles hasta que ha llegado Vox. Presidente, ¿hay un contagio? ¿Vox ha contagiado al Partido Popular? Yo creo que está completamente pillado. Está completamente pillado y le gana todos los debates que tienen, les gana. Luego a veces parece que en el fondo les pone también un poco, ¿no? No saben si estar ahí y tal, se mueve en esa duda, tienen una confusión absoluta en lo que es el patriotismo constitucional. Fíjese, yo recuerdo que han estado invocando el patriotismo constitucional durante décadas. Esto es lo más contrario que yo conozco al patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional es decir, una España de derechos civiles, donde la cultura cívica, los derechos humanos, se imponga a cualquier otra condición. Esto es atávico y además le diré, esto va a fracasar. Esto va a fracasar, como ha fracasado Orbán, como va a fracasar lo que han hecho en Estados Unidos con el ICE, contra los inmigrantes, contra los latinoamericanos. Y yo añado simplemente, quiero que se pronuncien el gobierno de Argentina, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia sobre esto. Gobiernos todos amigos del PP y Vox, que se pronuncien sobre si quieren que ese sea el trato a los inmigrantes de esos países aquí. Que se pronuncien. Presidente, ¿qué ha cambiado? Usted vivió la última regularización que se hace en este país. Regularización de inmigrantes. Fue un éxito. ¿Qué ha pasado desde No porque fuera mía, 2005, pero salió muy bien. sin ruido en aquel caso, a 2025, 2026, en el que esto ahora es visto como una amenaza a la seguridad? Mira, aquella regularización también se opuso el PP. Pero debo resaltar dos cosas. Primero, fue pactada con empresarios y sindicatos, fue un éxito, afloraron 500.000 trabajadores que estaban en condiciones de ilegalidad, trabajando, sin derechos, sin poder cotizar. Y lo debo decir aquí, recordarlo. Como 150.000 empleadas de hogar, Esas no trabajan en las casas de las clase trabajadoras, sino de la clase media y la clase alta. Y estaban la mayoría sin legalizar. Y debo decir, mire, para los patriotas, si me he sentido orgulloso de mi país y de España es cuando he estado en calles en Ecuador, en Bolivia, y se me han acercado mujeres. Decir, gracias a la regularización que usted hizo, puedo tener hoy una pensión. Gracias a España. Ahí he sentido el patriotismo, he sentido el orgullo como nunca de ser patriota y de ser español, de tratar bien a quien vienen a convivir con nosotros, con derechos, con dignidad. Porque esa es la mayoría, todos lo sabemos, los que estamos aquí, la mayoría de los trabajos más difíciles en este país, los más duros y muchas veces los menos retribuidos, los hacen personas inmigrantes. ¿Qué es un país? ¿Qué es una patria? Una patria es un país con justicia. ¿Qué es un proyecto común? Hablaba de la casa, la señora de Vox, me parece. Pues todos sabemos que en la casa, vamos a hablar de la casa común de España, estaremos todos mejor si se trata dignamente a todos. Estará mejor la casa común, la casa compartida, la convivencia. ¿Usted Además, cree que el PP y Vox no son patriotas? Yo creo que no saben dónde están. Yo creo que están desesperados. La extrema derecha está desesperada desde hace tiempo y entonces se calentaron mucho con el trumpismo, ¿no? Y con toda esta tal, empezaron ahí que si Orbán, que si Meloni, que ya no se sabe dónde está, porque claro, después de lo de Trump, ¿no? Y tal, que si Le Pen, que si tal, y aquí vos empezó y tal. Esto es pasajero. ¿Y qué ha sido? La desesperación del triunfo de los valores progresistas en el mundo. Al menos en el mundo civilizado occidental, de los valores de la igualdad entre hombre y mujer. El feminismo les ha puesto de los nervios. Y entonces han reaccionado como están ahora reaccionando, como ya explicaba antes, contra el valor de la igualdad. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto lo sabemos, está estudiado, ¿no? El avance feminista y la reacción machista es una reacción supremacista. De diferenciación, de discriminación. ¿Y quiénes son los discriminados siempre? Los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles de esta sociedad? Los inmigrantes. Lo sabemos. Que es duro ser inmigrante. Pregúnteselo a todos los españoles que tenían que ir con la maleta a Suiza, o a España de Franco, que no hizo más que expulsar a gente de la ruina que era este país, política y económica.
Pero, presidente, dice usted, están triunfando los valores progresistas. Lo cierto es que están triunfando y constituyéndose gobiernos derecha y ultraderecha. Esto es lo que se está firmando. El pacto de gobierno que a esta hora va a constituir una mayoría PP-Vox pasa literalmente por esto. Lo mismo que hoy se vota en el Congreso Nacional, se aprueba en Extremadura. Estos son los textos. Los textos dicen literalmente, échenle un vistazo, que se da prioridad nacional, que hay un principio de prioridad nacional. Insisto que se remite al arraigo, pero lo cierto es que esto dice españoles primero. Vox lo está diciendo así. Este texto del Congreso es el mismo texto que se firma en Extremadura, donde el acuerdo es literalmente calcado palabra por palabra, inspirándose de nuevo en principio de prioridad nacional y diciendo arraigo real y duradero. Esto es lo primero que se firma, esto está ya por escrito, pero es que hay una segunda cosa que deja ahora mismo la cuestión de si se está institucionalizando un racismo. Si esto, por ejemplo, pasa a norma, a ley, porque lo que dice es que a los inmigrantes se les va a privar de prestaciones y servicios sociales estructurales. En castellano, sanidad, salvo que haya supuestos de urgencia vital. Esto es lo que ahora mismo se está diciendo. Inmigrantes sin papeles no pueden ir al médico, salvo que mueran. Esto es lo que hoy se está jugando, esta es la bronca hoy en el Congreso, donde se ha dicho esto es racismo codificado. No hay nada más inhumano, señor Bolaños, que intentar meter miedo a los extremeños. Nadie se va a quedar sin poder ser atendido en la sanidad extremeña, ni nadie se quedará sin escolarizar. Me dice usted que no va a haber ninguna persona sin atención sanitaria y sin atención educativa en Extremadura. Oiga, pero usted se lee los pactos que firman. Usted lee que han firmado con la ultraderecha de Vox que aquellas personas que estén en situación irregular no tendrán derecho a ninguna atención ni a servicios. Lo que van a hacer es no dar asistencia sanitaria a los niños cuyos padres no tengan los papeles en regla. Presidente, dice usted, los valores progresistas están ganando. ¿Los gobiernos conservadores, ultraconservadores, están ganando? Cuando hablo de los valores progresistas, hablo de largo plazo, de lo que hemos visto en los últimos 25 años en el mundo, sobre todo en los derechos de igualdad de la mujer, que eso es, insisto, para mí la clave del impulso más progresista de los últimos tiempos. Eso están ganando, y han ganado. Y en los valores de la lucha en contra del cambio climático se iba ganando, porque la ciencia ocupa un espacio muy importante en lo que debe ser, pues eso, un proyecto de sociedad ilustrado, culto. Es muy difícil que un científico y que un hombre de la ciencia pueda negar la asistencia sanitaria a un médico, a un inmigrante. Es imposible. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Esos valores están ganando. Y ha habido una reacción que parte esencialmente de Estados Unidos, lo estamos viendo, pero que, bueno, como casi siempre pasa en la historia, hay una línea de progreso y de repente, cuando el feminismo se impone, pues el machismo que cree que pierde algo, cuando realmente estamos ganando todos los hombres, con el feminismo ganamos todos los hombres. Es la magia del feminismo. Ganan las mujeres y ganan los hombres. Y eso son ciclos, pero vamos a ver en qué va a cambiar la sociedad en Extremadura. No se van a atrever a hacer nada de esto. Esto es todo... No se atreven, porque ¿Usted cree que esto no va a llegar a ley? Inasumible. Es que primero no puede llegar porque es inconstitucional. El primer juez que se encontrara con una acción de estas lo pararía, seguro. Entonces, esto es una hipocresía para excitar los peores valores en la convivencia. Porque si algo tienen que hacer las fuerzas políticas en democracia es excitar los buenos valores de la convivencia. No marcar, no discriminar, no segregar, no señalar, no penalizar, integrar. Esa es la tarea política de la democracia. Y la izquierda tenemos que esforzarnos en hacer más pedagogía y todo el coraje. Cuando la izquierda pone el coraje, como lo hemos puesto en los grandes momentos históricos, en defensa de la paz, en defensa de los derechos humanos, de la igualdad, la izquierda se impone.
Le voy a ir salpicando con una mesa que está acostumbrada a hablar y que hoy está pasándose de escuchar. Sara Santaolalla. Bueno, presidente, buenos días. Yo no confiaría tanto en que un juez pueda parar esto viendo cómo están los jueces últimamente, algunos de ellos. Pero hablaba usted de cómo parar esto del auge de la extrema derecha y de cómo se traduce en una izquierda con coraje. En las últimas elecciones hemos visto en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León cómo a la izquierda del PSOE, por ir separada, no ha obtenido un buen resultado. ¿Cómo puede sostenerse en 2027 una victoria de la izquierda, tanto del Partido Socialista, que se mantenga con una izquierda? ¿Cómo se traduce en una Yo diría que en esas elecciones ya en Castilla y León se notó un cierto cambio. Todavía estaba este ciclo en el que la izquierda y los votantes progresistas no encuentran una respuesta suficientemente contundente y unitaria. Esto es clave, porque si la izquierda demuestra que lo que le importa es el proyecto y no unas siglas u otras o unos líderes u otros, el votante progresista se va a movilizar muchísimo, tanto el del PSOE como el que está a nuestra izquierda. Ahora, si el tema es simplemente que disputar siglas, no. Entonces yo creo que en ese momento del ciclo, y ahora yo, en fin, lo dije el otro día en Barcelona, mañana empiezo campaña en Jaén, el viento está cambiando. El viento está cambiando porque ya hay una reacción de la izquierda. Y como los contenidos que hay en el debate son tan favorables al sentido común de la razón, la igualdad, la convivencia, la ciencia, el conocimiento, el combate al negacionismo, pues yo soy optimista. Siempre pasa una cosa, no nos pueden ni intimidar, ni podemos caer en su lenguaje y tenemos que convencer. Presidente, voy a seguir abriendo la mesa enseguida, pero sí. Nuestro primer escenario abierto hoy es el Congreso de los Diputados. Dice usted, se está imponiendo la razón. Ahora mismo, en el orden internacional, la sensación es otra. El orden internacional se ha roto. Hemos vuelto a que mande la fuerza. Bueno, está roto desde que Estados Unidos no asumió lo que fue un cambio geopolítico y la emergencia de otras potencias, no lo asume, igual que no asume internamente el blanco, heterodoxo, heterosexual, colono, no asume que las minorías ya en Estados Unidos son casi mayoría, no lo asumen y esta es la reacción. Y han reaccionado con la fuerza en Oriente Medio. Llevamos 1 millón de víctimas desde la invasión de Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y ahora Irán. 1 millón para nada. La mitad víctimas civiles. Niños, niñas. Esto va a ser, en mi opinión, no sé, no me atrevo a decir si va a tardar 6 meses, 1 año, no mucho más, Va a haber una gran reacción en favor de la paz, de la diplomacia, del multilateralismo. Siempre es así en la historia. Del multilateralismo y de otros valores globales universales que nos vuelvan a anclar en los derechos humanos en la Carta de San Francisco. Lo importante es mantener la memoria. Ya pasó con Irak y no aprende Estados Unidos, no aprende esta administración menos. Ahora el conflicto esta guerra ilegal, yo felicito al presidente del gobierno el coraje que ha tenido con esto y con Gaza. Esto va a terminar en una negociación y cuando diga Irán y como diga Irán, acuérdese. Usted dice coraje, el Partido Popular dice oportunismo. Y dicen lo mismo que se dijo de usted cuando usted retiró las tropas de Irak. Lo que se dice Se va a hacer 22 años, pero fíjese si será falso. Porque yo retiré las tropas de Irak después de haber ganado las elecciones. Hombre, si me dijera las retiró unas semanas antes de ganar las elecciones, podía ser interpretado como, pero acababa de ganar las elecciones con 167 escaños y podía perfectamente haber dicho, uy, porque no era fácil decirle a Bush, ahí te quedas, ¿no? Y dije, no, yo cumplo mi compromiso por la paz. Y además le puedo decir que cuando la gente joven, sobre todo, me gritaba en la calle Ferraz, no nos falles, yo sabía que lo más importante para ellos era retirar las tropas de Irak. Lo sabía, me lo dijeron. ¿Por qué? Porque era el compromiso por la paz de un país. Este es un país pacifista porque es un país sabio y que tiene memoria. La memoria de nuestra guerra civil, tremenda.
Aquí a mí me sorprende. La derecha es como si la derecha quisiera borrar toda la historia. No hay historia. Sale Irak. No, hombre, pero si eso hace 20 años, no sé qué. Sale la Kitchen. No, hombre, ya no estamos allí. Sale la guerra civil. No, no, por favor, vamos a volver. Es una derecha sin memoria, porque no puede entender ni defender su historia. Presidente, criticado Trump, lo cierto es que en Venezuela se ha producido la excarcelación de presos que usted no consiguió con Maduro. Sí se ha conseguido con Delcy. No se consiguió con su viaje previo, secreto. Sí se ha conseguido con su viaje oficial después. Pese a Trump, Trump ha hecho de Venezuela un sitio mejor. Yo le matizaría, no me gusta matizar porque es público, pero yo he liberado a decenas y decenas de presos antes de Trump y de que existiera Trump. Y muchos de ellos están aquí en España, pueden ser invitados al programa y le cuentan mi acción. He liberado antes de Trump y con Trump. Pero el movimiento grueso ha ocurrido ahora y sobre todo la cuestión ahora es la que le planteo. Incluso si uno tiene dudas sobre Trump, Trump ha hecho de Venezuela un mundo mejor. El movimiento que desde el punto de vista de la legalidad internacional merece todos los reparos, pero el cambio y sobre todo la presidencia de Delcy Rodríguez es la que ha hecho la ley de amnistía. La ley de amnistía no estuvo establecida en el acuerdo con Estados Unidos, la ha hecho Delcy Rodríguez, además lo sé muy bien, de una manera inmediata, contundente. Nunca ha habido una amnistía que se haya aprobado tan rápido y que se extienda tanto. Y que sigue, porque hay una comisión en la Asamblea Nacional de Amnistía que sigue impulsando, instando y aplicando. Yo, seguro, antes de venir aquí, he estado con una precisamente alguien que estuvo preso en Venezuela durante 2 años y que está pendiente de que se cierre. Vino aquí a España, está pendiente de que se cierre y lo estoy haciendo a diario, con casos y casos y casos. Pero, en fin, sin duda, hay una esperanza en Venezuela, una esperanza cierta de caminar hacia reformas políticas, institucionales, libertades, y eso hay que apoyarlo. Presidente, hoy la oposición, también Corina Machado, ha dicho Zapatero no hace mediación, lo que hace es negocios en Venezuela. Escuche lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Mírenlos, amarraditos los dos. Delcy y Sánchez, Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehuyen, como tiranos panza arriba. Presidente. Bueno, es un discurso completamente pasado ya, ¿no? Siempre les pasa lo mismo, que no se enteran del momento político en el que está Venezuela y se agarran al discurso radical. Hay un cambio, hay unas reformas, apoyémoslo. El presidente Sánchez ha tenido con Venezuela y los venezolanos una actitud ejemplar. Y yo sí digo, nunca he hablado con María Corina Machado, no la conozco, porque ella nunca estuvo en los procesos de negociación cuando yo estaba. Pero, hombre, venir a España y no querer reunirse con el presidente del gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos en el mundo, al menos para interesarse por esos 300.000, 260.000 a los que este gobierno ha concedido un permiso humanitario de residencia cuando Trump les quiere echar. Y cuando hemos acogido a todos los líderes políticos que han tenido que salir de Venezuela, le podría hacer una lista larguísima, porque me reúno con ellos con frecuencia. Por favor. O sea, España se ha portado con Venezuela, este gobierno se ha portado con Venezuela con una gran dignidad y generosidad, apoyando a los venezolanos y apoyando las causas sensatas de avances en derechos y en democracia. Por cierto, haciendo lo que hicieron con nosotros, Porque yo siempre digo, ¿cómo ahora vamos a poner trabas y hablar de la prioridad nacional cuando este país vivió como nuestros compatriotas, nuestros abuelos y bisabuelos se fueron a Argentina, a Venezuela, a México y fueron tratados muy bien? En México, el general Cárdenas, lo que hizo. Hombre, por favor. Presidente, por favor. A mí creo que eso es, además, eso sí que es ser un patriota. Porque fíjese, lo importante de un país, como de una persona,
No es lo que uno se crea de sí mismo, ni las banderas que se ponga, ni el pecho que luzca a sí mismo. No, no, no. Lo importante de un país es cómo te vean los demás. Y hoy me siento muy orgulloso que en el mundo, en general, se vea a España como un país abierto a la convivencia, solidario y además defiende la paz. Lo importante es cómo nos vean, ¿eh? Y el franquismo se veía, era lo mejor, Franco, y el resto de Occidente era lo peor. Y éramos el oprobio en el mundo. Daba pena en el mundo la España de Franco, en cualquier país decente, civilizado. Presidente, que ha trasladado imagen de España, imagen de, échele un vistazo, ese está. ¿Cómo lee esta imagen? Habla por sí misma. El cantante, el que no conozco tampoco, se ha disculpado de alguna manera y tal, se dejó llevar ahí, pero lo importante es todos los que estaban ahí gritando eso, ¿no? Eso, sí. Y encima gritando contra Sánchez. Todos están ahí porque el gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país. Por favor, por favor. Bueno, yo pienso que en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconoce a los demás. Muy importante. Para mí eso es decisivo. Yo trato de reconocer siempre. Yo lo acabo de reconocer, que el cambio que hubo en Venezuela y que la política de diálogo de Marco Rubio con Delcy y con Jorge Rodríguez es una política que funciona. Funciona siempre el diálogo. Y en Irán no va a funcionar. Pablo, a veces. Sí, presidente. Hay mucha gente que ve con preocupación el acercamiento de España a China. Más en el momento en que con Estados Unidos las relaciones son las que son. Claro, China es un régimen que no es precisamente campeón del mundo en derechos humanos, no lo es, pero es que además, entre otras cosas, está entre los tres que más ciberataques, ciberespionaje hace contra España. ¿Cómo explica usted este acercamiento? No, pero vamos a ver, es que aquí hay una cosa muy curiosa, permítame. El señor Rajoy viajó 3 veces a China. Seguramente más que yo como presidente. La época en la que se incrementa más la inversión de China en España es con Rajoy. Ahora estamos viendo cómo el presidente de Andalucía fue hace 2 años, creo, ¿no? Y había un titular de un periódico que titulaba Moreno Bonilla, la conquista de Asia, ¿no? Ahora está el presidente de Galicia viajando a China. Los de Extremadura tienen oficinas en China. Y entonces resulta que va el presidente del gobierno, ¿no? Y entonces ya es que va de cómplice de un régimen oprobioso. Y todos los del PP, dice, le oigo al presidente de Galicia decir, no, bueno, yo no voy como político, voy en un viaje comercial. Digo, anda, este es ciclista. O sea, no son políticos. Los del PP cuando piden a China inversiones y cuando van a China y tal, no son políticos, son ciclistas. Y los del PSOE sí, políticos que van allí ideológicamente. Pero esto, ¿puede haber más hipocresía? ¿Puede haber más hipocresía? Pero si están todos los presidentes autonómicos deseando las inversiones chinas, yendo a China, haciéndose agenda china. Si va Pedro Sánchez o va Zapatero, ya es que vamos allí Es que cualquier día dicen que Pedro Sánchez es como Mao Zedong, hombre. Es que es así, es una cosa tan insólita, tan delirante. Es un delirio. Presidente, quiero preguntarle porque todo esto es la agenda ahora mismo, aquí en lo político y en lo internacional. Quiero preguntarle por corrupción y los distintos casos que hay, empezando por las sospechas que se lanzan sobre usted o que hay sobre usted. Sí. Usted ha cobrado 463.000 euros de una empresa, de un empresario amigo suyo, Julio Martínez. De una consultora, no de un empresario, de una consultora. 463.000 euros entre los años 2020 y 2025. Correcto. Esa empresa está siendo investigada por el rescate de Plus Ultra. No sabemos. Presidente, ¿usted cobró por facilitar ese rescate? ¿Usted ha cobrado por eso? He contestado esa pregunta como 120 veces. En absoluto no intervine en ningún momento, ni en ese rescate, ni en ninguno, ni en ninguna actuación de la Administración. 300 preguntas contesté en el Senado, aunque estoy dispuesto a volver. Presidente, esa sociedad es una sociedad pantalla, es una sociedad para pagarle a usted. En absoluto, es una sociedad que hace consultoría, que ha tenido varios clientes, como se está conociendo, y que además no solo ha tenido una relación conmigo, evidentemente, principal conmigo, porque soy, en fin, un consultor que tiene un cierto valor, ¿no? Yo se lo decía el otro día a algún medio de comunicación cuando en una entrevista me preguntaba, bueno, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, yo no voy a decir cuánto puedo cobrar por una conferencia, cuánto me ofrecen, porque siempre me ofrecen, ¿no?
bueno, no todo el trabajo, que es mucho el que hago, porque viajo muchísimo y tengo, en fin, la inmensa mayoría no tengo remuneración, otras sí, porque creo que debo ser así, en fin, hay que trabajar en la vida. Y yo le decía a un medio de comunicación, dice, no, pero ¿cuántas veces me ha convocado usted aquí desde septiembre? 5 veces. Ah, entonces es que mi palabra y mis opiniones valen algo, porque a usted sí le vale a esta cadena, ¿no? Y a estos medios. Es como lo de China. Oiga, pues nada, todos estos periodistas, todos los medios que critican tanto a China y tal, que cuenten cuánta publicidad tienen de empresas chinas. Uy. Presidente, ¿Es que? pero hay cuestiones que la oposición está planteando y que son legítimas. Se citan las fotografías de usted corriendo con ese empresario 2 días antes de que ese empresario sea detenido. ¿Usted le avisó? No, está bien esta pregunta, fíjese, me lo tomo con una cierta sonrisa ya, ¿no? Porque aunque el hecho no deja de ser preocupante, cuando no grave, ¿no? Porque obviamente yo no tenía ni idea de que para mí fue un shock que detuvieran a este amigo mío con el que corro habitualmente, corría, y ese día, 2 días antes, resulta que hay un reportaje fotográfico conmigo. Una de dos, o ese reportaje, yo no lo creo, es un reportaje oficial y se ha filtrado mal, o es un reportaje privado que han hecho unas personas sabiendo, obviamente, que iban a detener a alguien que estaba conmigo, ¿no? No sé si algún día podré saber qué ha pasado, pero no es una cosa menor. No es una cosa menor, aunque yo me lo tomo, en fin, con cierta tranquilidad, pero obviamente es completamente ridículo, porque además quien insinúa eso está insinuando que había funcionarios, policías o guardias civiles que me contaban a mí que podían detener a un amigo mío, lo cual es grave. Y si insinúan eso, que digan qué policías y qué guardias civiles. Es una falsedad asquerosa, una falsedad asquerosa. Asquerosa solo para intentar eso, pues decir, no solo eso, no detener a un amigo mío, sino que además ha dado un chivatazo. No, ya le digo, pero yo voy a hacer las campañas electorales. Presidente, porque esto, evidentemente, desde el 2023, a mí me dan... ¿Usted cree que se ha hecho para desactivarlo en campaña? Yo lo encajo... No, pero hombre, que no les gusta que esté en campaña es evidente, ¿no? Y que intentan tal, pero mañana voy a Jaén ya, ¿eh? Hoy, y una pregunta final. Hoy se ha asomado el fantasma de elecciones, fantasma de moción. Hoy Junts per Catalunya ha dicho hay que adelantar elecciones, ha dicho esto. I la cirereta de tot aquest panorama són els casos de corrupció que l'envolten. Quin argument democràtic li queda, senyor Sánchez, per no convocar eleccions? Presidente Zapatero, le traslado la pregunta a Marta Gómez Montero, pero ahora mismo, ¿concibe usted ese gobierno, un gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente? Marta Gómez Montero pregunta. Yo no veo en el horizonte una moción de censura. Junts amenaza, pero sobre todo me importa lo que conteste el señor Zapatero. Y luego quería preguntarle, nos ha dicho que va a estar ya mañana en Jaén, le han pedido que se vuelque, va a estar mucho en la campaña andaluza, y si cree que se puede dar la vuelta a unos sondeos que a priori son muy, muy adversos. Lo primero, yo no veo una moción de censura. En el horizonte veo la dificultad, que es conocida del gobierno, para aprobar todas las materias, pero bueno, PP y Vox no han empezado, ya está ahí un lío en Extremadura después de 6 meses muy notable, o sea que hay que asumir que estamos en un tiempo pluripartidista y que es más difícil sumar las mayorías parlamentarias. Yo creo que pues con Junts yo estoy a la espera, y sé que esto me lo permiten, a la espera de poder volver a dialogar. Y sí, voy a tener, me temo que bastantes actos de campaña. Mire, hay una cosa que me parece muy importante destacar. A mí me gustan las campañas electorales, creo que es un momento importante, y sobre todo me gusta la sociedad española y su relación con las urnas y la democracia y las instituciones. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de democracia, muchas elecciones, y el resultado se respeta siempre, no se discute. Tenemos una administración electoral que funciona muy bien. Yo lo quiero resaltar esto siempre. Yo digo, una vez se gana y otra se pierde. El PSOE de Andalucía ha ganado tantas elecciones, ¿no? Y hay que saber, no, ahora hemos perdido y hemos sabido perder. Que esto, a nivel nacional también me parece importante. Yo siempre destaco que es tan importante la oposición como el gobierno. Es más,
hacer una buena oposición es donde se demuestra la inteligencia política de un partido, de un líder. ¿Vale? Lo dejo ahí. Quiero que nadie interprete nada. Ahora, bueno, Y dar la vuelta. ahora, Bueno, vamos a hacerlo. interpretable es, ¿eh? Vamos a hacer todo el esfuerzo político. Yo lo voy a hacer. Es decir, sí, ¿qué parece? Al día de hoy parece que ya hubiera habido elecciones en Andalucía. Parece, porque todo el mundo da por hecho, las encuestas, no sé qué, total, todos tranquilos, total. Yo mañana voy a hablar de esto en Jaén. Vamos a ver. Pero desde luego el Partido Socialista tiene un deber, y es salir a ganar o a sacar el mayor número de respaldo parlamentario. Y sobre todo, mire, yo siempre que vaya a una campaña a Andalucía, lo primero que diré es que Andalucía ha sido el factor decisivo de la consolidación democrática y de la cohesión de España. Esa es mi convicción. ¿Ganemos o perdamos? Le agradezco que haya estado hoy aquí con nosotros en Televisión Muy bien. Española. Sí, además tengo una comida relevo a ahora. usted.